La pueden bajar después si alguien quiere para compartirla. Hola, muy buenas tardes. En nombre de Conversando Ediciones y de Librería Bonilla, queremos darle la bienvenida a esta presentación de Asesino en Casa de Guadalupe Elizalde. Para esta ocasión contaremos con la presencia de la autora, Guadalupe Elizalde, de Carmen Nosal y de Yolanda de la Torre. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes a todos. Primero que nada quiero agradecer al querido poeta chileno Manuel Illanes pues las gestiones para poder facilitar este espacio de la librería Bonilla y donde llevaremos a cabo la presentación de este libro de Guadalupe Elizalde, el más reciente libro publicado titulado Asesino en Casa, que forma parte de Conversando Ediciones, una editorial que tengo el gusto de dirigir, pero que además fue el primer libro que publicamos en nuestra editorial a principios de año, aunque nos tardamos un poquito en presentarlo para ajustar la fecha. Esta editorial de Conversando Ediciones está integrada por Luis Espino y también Jesús Molina. Luis Espino es un escritor y editor y militar retirado del ejército mexicano que vive en Zihuatanejo. Y Jesús Molina es un maestro de escuela, de secundaria, que vive en Chilchota, Michoacán, y que bueno, pues son parte de colegas extraordinarias personas muy cercanas a nosotros. En esta editorial abrimos un sello que se llama Juglaría, donde está alojado este libro de poemas de Guadalupe, y tenemos otra colección que se llama Clerecía, donde están las antologías de poesía. Ya tenemos dos publicadas, una titulada Tributo a Gaza y otra Bajo la luz de los olivos, que son 40 poetas árabes. Es una antología bilingüe en árabe y en español que presentaremos en fechas próximas. También tenemos otra colección que se llama Las Mil y Una Noches, en donde publicamos narrativa. Ahí están las tres, una trilogía de novela de Luis Espino, que saldrá próximamente, y tenemos en prensa 3 libros, uno de Ascari Trejo, que va a iniciar la colección de poesía joven, es decir, poetas menores de 35 años, y Jesús Molina, que también tiene un libro de poesía que va a publicar en nuestra editorial bajo esa colección, porque es menor de 35 años. Y bueno, pues así vamos a ir conformando pues estas publicaciones. También hay uno mío, de hecho, que quiero publicar en esta editorial que se llama En esta honda oscuridad, Restos de la Guerra Civil Española. Va a ser una segunda edición. Y bueno, pues están todos invitados a publicar en Conversando Ediciones, una editorial independiente que se mantiene por el esfuerzo y el trabajo de mis dos compañeros y el mío propio. También y agradeciendo a los poetas que inician, como es el caso de Guadalupe, con nosotros, a pesar de tener una larguísima trayectoria, como es el caso de Guadalupe Elizalde, a quien tengo el gusto de conocer desde los años 90, ¿no? Hemos viajado juntas por Latinoamérica, tenemos muchos amigos, escritores en común, nos conocemos muchas experiencias, circunstancias de vida, nos conocemos a nuestras familias, sí. Y bueno, pues sobre todo lo que me une a ella es un profundo cariño y mucha admiración. Y bueno, pues en esta mesa
Hoy nos acompaña una persona queridísima por nosotros, Yolanda de la Torre, ¿no? Con quien cada una de nosotras ha tenido una relación diferente. Yo estudié con ella en la Escuela de Escritores de la SOGEN en los años 90, 89, 90 sería más o menos, y aparte, pues teníamos muchos años de no vernos, aunque yo la sigo a través de las redes sociales. Yolanda de la Torre nace en la Ciudad de México en 1967. Fue editora en jefe de los contenidos del sitio web de Canal 11 y también editora fundadora de la agencia de información Noticias 22, hoy Noticias 22 Digital, perteneciente a Canal 22. Ha impartido cursos de ensayo, redacción, cuento breve, crónica, guión cinematográfico y creación literaria en diversas instituciones educativas y culturales como el CIDE, la Universidad del Claustro Sor Juana, la Escuela de Escritores de la SOGEN, la Escuela de Ciencias de la Comunicación de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de Campeche y el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia. Ha publicado crónica, reportaje, poemas, artículos culturales y de género en espacios como Casa del Tiempo, Inundación Castálida, Jerónimos, Laberinto, Proceso y la Revista Iberoamericana de Poesía y Ensayo Conversando. Su obra forma parte de diversas antologías nacionales e internacionales de poesía y de cuento. Obtuvo mención honorífica en el segundo concurso nacional de poesía para niños Narciso Mendoza con el libro Canción para una niña de otros mundos. Y asimismo fue una de las ganadoras del concurso de poesía Fanalem en 2025. También es coautora de la novela Nezahualcóyotl, el prodigio de los dioses, y autora además de los libros Umbrales y La alquimista de sueños. La versión en línea de Umbrales forma parte del Índice Internacional de Libros Digitales. Para ella pido un fuerte aplauso, por favor. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos los que están presentes. Estoy muy contenta por estar en esta mesa y además un poco nerviosa porque estoy junto a dos poetas de una gran altura, a quienes conozco desde hace mucho tiempo. A Guadalupe Elizalde la conocí cuando yo tenía aproximadamente 27 años y era una mocosa. Me dio clases, fue mi maestra de poesía, ¿no? Y a ella le aprendí mucho, como 30 años después que me cayó el 20 de lo que es la poesía. Es una persona muy querida para mí, celebramos Navidades, grandes parrandas, nos fuimos al encuentro en Oaxaca de las Nubes. Andábamos en las nubes. Andábamos en las nubes y yo era esposa de su primo. Una cercanía imposible. Con Carmen rápidamente les cuento que cuando yo estudiaba en la SOGEM, un día nos dijeron, creo que un jueves, que bajáramos al auditorio porque iba a haber una poeta. Y llegamos y era Carmen Nosal, que había arrasado en ese momento ya con todos los premios de poesía habidos y por haber. Y me acuerdo que Carmen decía, las palabras bajan, ¿no? Y yo decía, qué suerte, mano, a mí no me bajan por ningún lado. No, es un verdadero honor estar aquí para mí y presentar Asesino en Casa. Voy a hablar muy brevemente del libro, seleccioné unos cuantos poemas para hacer un breve homenaje literario a mi querida maestra. Empezaré pues, permítanme un segundo, los celulares son un caos. Ya saben la costumbre ahora de que uno en lugar de traer las cosas impresas viene y lee directo de la pantalla. Ok, de la selección de poemas que hice, se encuentra Entre espinas. Les voy a leer un fragmento. Un hijo indeseado es rescoldo que mastique el diablo.
Ella agonizaba en el rápido de la noticia y su pupila se rayó de miedo contra el párpado. Supo comer de la vergüenza, bajó a la criatura del tío vivo de sus brazos que fueron cable, hospital y cementerio. Él se escondió del día, polizón entre los cardos. ¿Cómo arderá quien se gestó entre espinas? Hay aquí un paisaje de abandono y culpa. La gestación entre esas espinas habla de un origen marcado por el rechazo, la vergüenza y la hostilidad, donde incluso el cuerpo que debió ser cuna se vuelve tumba y vértigo de feria. Es también una grieta por donde se filtra la posibilidad. Quien se gestó entre espinas conoce la intemperie y la resistencia de lo que crece sin permiso. El fuego no siempre necesita un lecho de seda. A veces se enciende al rozar la piedra, al frotar la herida. Ese arder puede ser rabia, creación, ternura feroz o una lucidez que quema las entrañas. Paso al siguiente poema, me avisan si leo muy rápido. Voy a ser muy breve. Niña, no guardes tus sentimientos en alcancías de noche y luna llena. Cada uno será asadón sobre tu frente, la única caricia conocida. Este último verso queda suspendido como un cuerpo en el vacío, pero el poema entero nos prepara para completarla. ¿Cuál es la única caricia que conoce alguien que fue gestado entre espinas, quien guardó sus sentimientos como monedas en una alcancía nocturna? La caricia no es piel contra piel, sino metal contra hueso, pero la única caricia conocida no tiene por qué ser la última. Paso ahora al siguiente, que es Margaritas envenenadas. Dice, nada es más triste que un acta de amor a perpetuidad o un florero con margaritas envenenadas. Este es un fragmento. Estos versos conjugan dos imágenes de una tristeza profunda. El poema denuncia cómo el amor, cuando se burocratiza o se firma con un contrato, se vuelve un documento notarial, frío, estático, condenado a una falsa eternidad. Perdón, el celular me juega trampas. No nos hablamos, entonces no me quiero. Listo. Conjuro. El fragmento también. Pediré a los ángeles custodios que se ocupen de estas rosas. Sus pétalos no harán relámpago en la tierra. Lo juro. No vaya a ser que el destino me traicione, se burle y multiplique tu amor en aquel monólogo donde juré enterrarlo. Semillas así pueden matarme. La petición a los ángeles custodios es un intento de delegar la protección en lo sagrado, de sacar de lo humano la responsabilidad de neutralizar el peligro de la belleza. El yo poético no se fía de los ángeles ni del destino, y por eso pasa del ruego a la acción del lenguaje. Jurar que una sentencia mágica, una palabra que se quiere definitiva y sepulcral, se alzará hacia el cielo. A continuación, un poco de Alcusa. Desde un ropero de abuela, olor a naftalina, bajo vestidos colgantes, escondites de campanario para silencios en vinagre, aún pienso. Cada uno celebra su fiesta como puede. El nopal desde su corazón de espinas. Este poema despliega un mundo íntimo y doméstico que se vuelve metáfora de la memoria y la supervivencia interior. La voz se mueve en un espacio cerrado y antiguo. ¿Ven si estoy nerviosa? No, es que no te quiero. Exacto. La voz se mueve en un espacio cerrado y antiguo. El ropero de la abuela,
para preservar lo que ya no está vivo. Los silencios no se rompen, se conservan en vinagre. Hay una pausa que da paso a un ignómico final. La celebración sumergida en un corazón de espinas. Recordemos que el nopal es una planta dura que da frutos entre espinas y simboliza la capacidad de crear belleza y sentido, incluso cuando el centro propio es puro caos. Paralelos. Jamás podremos mirarnos a los ojos, acaso en lagunas verticales o paralelos al barro. La imagen pregunta si soy perfil, reflejo. ¿Nosotros somos realmente inversos? Estoy en ojos verticales, mirando el barro. Vemos aquí una reflexión geométrica y existencial sobre la imposibilidad del encuentro absoluto que introduce un nuevo escenario, el de la mirada como geometría rota. El centro es la pregunta que formula: ¿somos realmente inversos? Es una indagación sobre la identidad y la otredad, una vista lateral, incompleta. Aquí el reflejo es una duplicación que depende de un espejo y que, crucialmente, se invierte. Hablaré por último del caracol que se oculta en el poemario en sus últimos versos. Un instrumento ritual, pero también una corteza que guarda el rumor del mar en su espiral. Su apenas aliento convoca a los hombres de madera sagrada, cedro y ceiba. Cierro aquí mis palabras, los dejo solos con un asesino en casa. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Yolanda de la Torre, que tiene esa característica no solo con este texto, sino en su escritura en general, en sorprendernos siempre. Tiene una contundencia extraordinaria, una concisión, es muy aguda en sus comentarios y de verdad te agradecemos profundamente tu intervención. Y bueno, pues llegó nuestro querido amigo Jesús Gómez Morán. Ya le habíamos quitado hasta la silla, porque el que se fue a Sevilla perdió su silla, pero él vino corriendo porque se dio cuenta que no iba a salir en la foto del Face. Jesús Gómez Morán nació en la Ciudad de México en 1969. Ha sido docente en las universidades del Claustro Sor Juana, UNAM, UACM, y en el Instituto RF de Periodismo Deportivo hasta la actualidad. Fue investigador en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y participó ahí en proyectos de catalogación del archivo José Juan Tablada y como corresponsable del Diccionario de Escritores Mexicanos, siglo XX. Autor de los libros Cantar sin música, 1991, La consagración de la primavera, epigrama sin épica, 1998, Estancias, 2002, Solo 8 poetas, 2006, Cánticos a Erígona en 2018, Estación de Ángeles 2022. Fue revisor de la traducción y colaborador de la doctora Seiko Ota de los libros teóricos sobre el haiku. 6 claves para leer y escribir haiku en 2020. El secreto del haiku, dejar hablar a las cosas, 2024, y del de creación, haikus de la bomba atómica, 2025. Obtuvo el premio de ensayo
de la revista Punto de Partida en 1992, así como los Premios Nacionales de Poesía, Universidad de Monterrey 2002 y Juana María Naranjo de Haiku recientemente en 2024 con Cabañuelas Arbóreas. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Gracias. Dicen bien por ahí que quien empieza disculpándose ya empezó mal. Pero bueno, sí, necesito disculparme en una serie de situaciones. Entre ellas, bueno, sí me voy a quitar los lentes. Parezco guarura en todo caso. Aquí cuidando tu costado, linda. Se me metió un derrame, un aire poético en el ojo, y me produjo un derrame al estar leyendo este libro de Asesino en Casa. Sí, una disculpa, el método es como bastante pesado, y además sí, déjenme disculparme haciendo alusión a el trabajo que, siendo de la vieja guardia, así me asumo, pues ya últimamente las presentaciones son un poco más orales, y pues no, esta vez la ocasión implicaba volver a mi hábito de años atrás de preparar un texto alusivo al libro que hoy nos convoca. Bueno, después de las disculpas, espero que sean aceptadas. Agradecer primero que nada a la librería Bonilla, que ya se ha vuelto un espacio consuetudinario, a Manuel, a Yaroslav, ¿no? El cobijo que da, inclusive con sus distintas vertientes, lo que es Bonilla Artigas, entre ellas el portal electrónico, ni modo, ahí va el comercial, Artefacto de Letras, donde el maestro Armando R. me hizo la invitación de colaborar con una columna, constelación de páginas. Agradecer a los presentes, un auditorio, y ahorita que ya me quité los lentes, veo por ahí está Balbina, mi querido amigo Román, Marco, Oli, todos ellos además, que ya me conocen de antes, obviamente Lupita, Carmelita y Núñez, ya saben que en eso de la impuntualidad es una característica mía. Y hablando de esta mesa, híjoles, pues ahora sí que me conocen de que yo llego porque llego, y más aún para estar siendo el complemento de la participación de tres admirables mujeres. En principio yo lo coloco de esta manera. Mujeres a las que he admirado en su trayecto de vida, y también, curiosamente, en sentido cronológico, de allá para acá. Primero conocí a Yuyis querida, allá en la Facultad de Filosofía y Letras, en el semestre de ingreso, hace algunos años. Ella tenía como 12 años, yo ya 20. No sé cómo la dejaron entrar. Y bueno, ella también, a raíz de que fue a solicitarle a Lupita que nos deja, bueno, primero a ella, Angélica Cortázar, de integrarse a su taller de poesía. Yo fui beneficiario a la postre de ese mismo taller. Inclusive también fui a dar en alguna ocasión al encuentro del País de las Nubes. Y bueno, tengo recuerdos maravillosos ahí de esas veladas poéticas en la Giaco. Desde entonces empecé a enamorarme de Oaxaca, y ahora ya soy un rendido devoto. A Carmelita Nosal, que también la conocí en la facultad, si bien no coincidimos dentro del aula,
sí en los pasillos, sí en las lecturas y sí en las revistas que entonces empezaron a circular. Y bueno, de Lupita, déjenme entonces empezar con el texto, ya ir sacando algunas evocaciones directas hacia ella. Esto se llama Trazos supurantes en agua fuerte. Asesino en casa, de Guadalupe Elizalde. Comienzo con una confesión de parte, parafraseando el título del poema con el que arranca este libro. La ocasión que ahora nos reúne resulta especialmente significativa porque, a pesar de haber seguido más o menos de cerca ya durante 30 años la trayectoria poética de Guadalupe Elizalde, no había tenido ocasión hasta ahora de expresar alguna opinión, ya fuera al paso o a abuela pluma, o fundamentada en algunos apuntalamientos teóricos. Refractario como era, y en cierta manera sigo siendo, a los cenáculos de algún taller de poesía, el sabatino que a mediados de los 90 impartía Lupita en su casa de Cervantes Saavedra se volvió para mí un poco más que una auténtica revelación. Y haber podido abrevar de esa fuente de gentileza y cordialidad, unida a su enorme sapiencia y quizás hasta cándida paciencia, es algo que al día de hoy no había tenido oportunidad de agradecerlas públicamente. Bien. Como lo verán, ya paso a la materia, como lo verán ahora que compren, consigan, a ver cómo lo hacen el libro, Asesino en casa, pues hasta por el nombre, puede justificar que se cometa el delito para conseguirlo. Se compone de 4 secciones que le dan una cuadratura a la propuesta poética. La primera, homónima del título, es como la recreación del escenario en la relación de hechos. La segunda, Margaritas envenenadas, en medio de la acentuación de su denuncia, no deja de ser reveladora por la cualidad lírica de sus versos. La tercera, Itinerarios y estructuras, es como la médula de todo el libro, una toma de autoconciencia en la que quizás el reflejo opera como una posible vía de salida. Y por último, Asesinos profesionales, apartado en el que la voz enunciadora se erige como una especie de vocera, consciente de su heráldico oficio. Vayamos por partes, pues. En la sección de Asesino en casa, el lector queda deslumbrado por la asombrosa variedad léxica, unida a la luminosidad de imágenes como la de un candado miope o de una lava suicida. ¿Pueden imaginarse tales objetos? Todo ello configura un campo semántico ceñido a la idea de clausura, como de un cinturón de castidad, que más que enfocarse en el plano meramente sexual, lo hace con respecto a su pulso vital. Esa atmósfera de encierro alude a un ejercicio de violencia dentro de una casa donde el mar solo se mira atravesado en las ventanas, uno de los leitmotiv de dicha sección. La segunda, Margaritas envenenadas, si bien es una constante en todo el volumen, bajo mi percepción sería una donde la anunciación simbólica se acrisola con doloridos trazos plasmados en agua fuerte, por la contundencia de las imágenes escarnecientes. Bueno, Yolanda Yoyes ya hizo referencia a alguna de ellas, a la vez que coloca a la entidad lectora en una especie de shock o knockout. Versos, no obstante, como prodigadores de la espina, siempre adormilada en mis alforjas, bueno,
obviamente estoy citando, o cito, el hálito del moribundo despojándose en la cuenta de su cama. Evidencian una cercanía con el versículo, además de que acarrean una eufonía poderosa, fundida con la supuración de una pena. Diría asimismo, parafraseando a Ernesto Sábato, que estos versos son un informe para ciegos, ya que haciendo un contrapunto al poema Manéjese con cuidado, mismo que lleva como epígrafe la cifra de niños y niñas violadas en las calles de América Latina, habrá que agregar que ese ultraje sucede no solo en las calles, también en el espacio doméstico. O en todo caso, podría aventurar la hipótesis de ampliar la significación de esa casa como un territorio extendido de nuestra región subcontinental. Y es que este tipo de implicaciones no son ociosidad mía. Dentro de la prolija inventiva de su autora se desplegan enriquecidos símbolos como los peces abisales y sus ojos, el tigre y su jaula en ciernes de ser domesticada, Heráclito, Penélope, Ícaro, el Minotauro, y los mitos adámicos y bíblicos. Ojo, que en esencia no son los mismos. En cuanto a la tercera sección, se van desenvolviendo como círculos concéntricos, dantescos, diría yo, y hasta kafkianos, por la sensación de que el año poético no sabe, nunca sabe bien a bien cuál es el crimen de la que es convicta, como si su impacto incidiera por el anverso y al revés, algo que también ahorita ya mencionaba Yuyes. Yo voy a citar otros ejemplos. Es el caso del poema Los Intocables, por la introspección de la que yo hablaba. Somos testigos de que del desdoblamiento entre el mí y el yo, que, amén de su procedencia psicológica, tiene un trasfondo lingüístico. Obviamente hacen alusión a la primera persona de las conjugaciones verbales, ¿no? Por lo tanto, también tienen un trasfondo lingüístico y recalan en uno de orden filosófico, una aventura de anagnórisis y sondeo de las situaciones desde sus dos aristas, como si la yo que habla fuera la que se quedó atrapada en el espejo, cito, de cualquier charco inverso, como dice en la sección 4 de Oceánida, y no la que contempla dicho reflejo, o quizás ambas a la vez o alternándose, no lo sé. O cuando afirma la sección 2 del mismo poema, invierto las agujas de un reloj. En algunas de las sesiones de ese para mí mítico taller al que acudimos en casa de Lupita, uno de los fascinantes descubrimientos fue el de los poemas espejo, que formalmente se componen de versos que van de ida y vuelta, una especie de quiasmo estructural del poema en sí, pues. Pues bien, eso que parece debido de una neovanguardia o quizás un divertimento como calistenia escritural, en la sección de itinerarios y estructuras que vengo comentando, sería más bien una especie de poema espejo semántico ontológico, por ese mencionado desdoblamiento o sentido de inmersión recurrente. Y aquí también voy a refrendar algo dicho por Yuyes. Un ejemplo más de índole incluso geométrico por el objeto que es aludido, lo vemos en Poema de Sangre Antigua, dedicado a Carmelita Nosal. Cito:
Se diluye el mandala construido en jirones de bao en losas invertidas. Hasta ahí el verso. Y luego más adelante, otra imagen que dice, a doble ala dices, la vida acude a bailar sobre la vida. Por último, en la cuarta sección, tengo la impresión de que esa toma de conciencia que antes se dirigió a la persona, lo hace ahora a la escritora, un poco en función de la tendencia dictada por el texto inicial, poema de Halcón Oveja, alter ego que constituye una especie de quimera o alebrije, en el que un poeta es interpelado, en este caso Miguel Hernández, maestro orfebre, y cito, ícaro de voz y verbo. Fin de la cita. Si este poema lleva un epígrafe de René Char, a diferencia de las anteriores secciones, dichos epígrafes proliferan, incluyendo a Rilke, Villajote y Pau. Además de que en algunas composiciones figuran el Quijote, un Fabio que recuerda la poesía del siglo de oro, con Sor Juana Florida, por supuesto, y asimismo se hace mención a la manía heterotónica del alma. Perdón, esto de nuevo es una cita. En el poema Recuento, dedicado a Luz del Carmen, pues, tu hija, ¿no? Referencia que alguien como un servidor no podía pasar desapercibida. Y finalmente, reforzada al ver desfilar auténticos versos heterotónicos. En estos versos vamos a ver que la vocal tónica es variada. De hecho, se utilizan los 5 vocales. Van los ejemplos. El ciervo confía y apura relojes o acompañada a su especie. O un niño de aceitunas repara y sonríe. Yo luto rupestre. Bueno, a raíz de todo ello, creo que el cierre del libro resulta un reto a descifrar por el engarzamiento fonético al que he aludido y semántico, y en última instancia una continuación del oficio talleresco que un día, acaso no tan lejano ahora que lo analizo al evocar cómo la diosa Fortuna jugó sus cartas a mi favor para que vientos alicios condujeran mi andar al generoso abrevadero poético de la maestra, con mayúsculas, Guadalupe Elizalde. Gracias. Pues la verdad, agradecemos mucho a nuestro querido Gómez Morán. Espero que me hayan disculpado con esta lectura. Ya aceptamos sus disculpas, y le dejamos su silla, por supuesto, de Sevilla. Su agua. Y bueno, pues la verdad que estamos muy pues conmovidos un poco, ¿no? Por este encuentro que es muy especial en el tiempo, ¿no? El sentarnos en esta mesa con ustedes, pues 4 personas que nos conocimos desde hace muchísimos años, desde los años 90, como bien relató Gómez Morán y Yolanda de la Torre, bueno, compartimos la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, estudiamos letras hispánicas, también compartimos la Escuela de Escritores de la SOGEM, y bueno, pues a Guadalupe siempre como amiga, maestra, mentora, confesora, porque también sabe escuchar muy bien ella, no solamente la poesía, sino cuando alguien le tiene que contar algo. Entonces, la verdad, es un lujo estar aquí hoy, porque pues sabe Dios cuándo volverá a repetirse esta situación. Y el público, ¿no? Que han venido desde Querétaro, algunos. Gloria Rosiles, por favor, vente aquí a la primera fila.
siéntate aquí. Ella nos hace el favor de venir desde Ciudad Neza, Marco, que ha estado viajando por un lado y otro, hoy pudo llegar, porque debo decirles que tanto Marco, Gloria, Guadalupe, yo y otros amigos compartimos el Laboratorio Hispanoamericano de Poesía ya desde hace algunos años y bueno, pues valoramos mucho el esfuerzo que todos ustedes han hecho para poder llegar aquí. Sobre el libro de Guadalupe, me permito leer algo muy breve. Escribí en su libro Asesino en casa, se adentra, o sea, Guadalupe Elizalde en su libro Asesino en casa, se adentra en la oscuridad para sumergirse en temáticas profundas como la violencia y la vida cotidiana en México. A través de sus versos, Elizalde combina la cruda existencia con una estética poética que invita a la reflexión. Reconocida también por sus ensayos y su trabajo como periodista, utiliza su bagaje para abordar el tema del asesinato desde una perspectiva íntima y personal. No analiza la violencia, sino el efecto que tienen las personas y sus entornos, creando una atmósfera cargada de experiencias que resuenan en los lectores. El lenguaje es preciso y evocador. Con él explora el dolor y la pérdida, sin caer en el sensacionalismo. Desafía y conmueve a través de la belleza de sus versos frente a una realidad desgarradora que como una maga convierte en espacio de meditación sobre la vida, la muerte y las sombras que a menudo nos rodean. Decirles que Guadalupe Elizalde, pues nace en la Ciudad de México, ha publicado 17 libros en los géneros de biografía, crónica, investigación, filosofía, el diccionario UNAM y teoría poética también, 60 fascículos sobre la historia del teatro y la carpa en México, ensayo en distintas revistas nacionales y extranjeras y poesía y artículos periodísticos en diarios nacionales y locales. También ha sido corresponsal. Distinciones. Premio Nacional de Poesía por el libro Si te labra prisión mi fantasía. Premio Nacional de Periodismo, Análisis Político de Fondo. También obtuvo el premio del libro Objeto en Melilla, España, por el libro Sinestesia. Fue becaria de la Fundación Alberti en Cádiz, España, invitada especial al Festival Internacional de Poesía y a la Muestra de Cine en Viena, por la biografía autorizada de Mario Moreno Cantinflas. Ha leído en Soho y fue invitada al Foro de la ONU en Nueva York. En 2025 se hizo acreedora a uno de los premios literarios más importantes, Nayina en 2025, en el Líbano. Directora de la Casa del Poeta Guillermo Rousset Banda en Querétaro, asistente a encuentros internacionales en España, Massachusetts, Texas, Costa Rica, en donde presentó las obras completas de Sergio Pitol, Dolores Castro y José Emilio Pacheco. Pues, ha asistido a numerosos festivales como en Rosario, Argentina, Honduras, Guatemala, El Salvador y Costa Rica, donde fue declarada huésped de honor. También recibió el galardón Violeta por su trabajo en defensa de las mujeres y de los niños. Pertenece a la Asociación Regional de Periodistas de San Juan en Querétaro. También ha participado en la Sala Manuel M. Ponce de Bellas Artes el año pasado, en la clausura del encuentro, el tercer encuentro de poetas iberoamericanos de México. Y decirles que este año Guadalupe está a cargo de la coordinación del Encuentro de Poetas Iberoamericanos, que ya va por la 4ª emisión, con sede México,
en Querétaro, ¿no? Entonces, pues le agradecemos muchísimo su esfuerzo, toda esta trayectoria, que obviamente es una pequeña pincelada para todo lo que ha realizado, y vamos a recibirla con un gran aplauso, por favor. Muchas gracias. Esto sirve, sí. Gracias. Le agradezco a la librería Bonilla su hospitalidad. He venido aquí como huésped, hoy vengo a hacerme cargo de tender el libro. Gracias a los que están aquí, que yo sé que les ha costado trabajo y han dejado familias. Es un mal día, 9 de mayo, pero bueno, mañana es Día de las Madres. Saludo a todas las madres presentes y ausentes, sobre todo a la de Maribilia. Norma Basúa, la gran poeta, fue mi maestra. El padre de Yolanda de la Torre, Gerardo de la Torre, fue mi maestro. Atrás está Ángel, hermano de una de mis mejores amigas, en paz descanse, Carmen Figueroa. Él hizo el prólogo de la primera versión de Asesino en Casa. ¿Te acuerdas, Angelito? Cuando casi nos echan. Patti es mi amiga desde secundaria, venimos, o prepa. Prepa, ella estudió medicina y conocí a mi hija que también es doctora, que está allá atrás, gracias. Meche, hablando de los que aprendimos, ¿no? Aprendimos a hacer periodismo y ella periodismo cultural y periodismo de artistas. Ahora ya los oigo, antes era yo así, ¿no? Con Maribilia empecé la carrera política contraria a todo, y soy como Groucho Marx. Sea lo que sea, estoy en contra desde que conocí a Maribilia. Me hice hipercrítica, gracias Gloria, gracias a la Asociación de Periodistas de Querétaro que está aquí presente, gracias a todos, no quiero que nadie me falte, compañeros de taller, Gerardo, que no me falte nadie, y si me faltó alguien, perdónenme, como dice Jesús, perdónenme, ya a mi edad se olvida todo. Es mucha emoción tenerlos juntos porque tengo historia presente. No son solo amigos, son historia, como es este libro también. Efectivamente está dividido en partes. Hay una parte gloriosa que sería el final, donde rescato mi vida con mis hijas y el homenaje a mis hijas. Y como decía Yuye, si empieza esto difícil, ¿no? Con el corazón de espinas, con el hijo no deseado y, como decía Carmen, con los efectos que causa la violencia en los demás. Eso es lo que más me puede, y este libro es por eso, el daño que se hace. Y no es un daño que se le haga a una persona, se le hace a una generación o María. Voy a leer para dejar de hablar porque... Soga en la casa del ahorcado. Reclama al brujo que convirtió halcones en gusanos. Así podremos hablar del polluelo en este nido calcinado. Fabrica un conjuro, devuelve a los cuervos el alba, que su plumaje olvide la obsesión por los tinteros. Solo así volveremos a ser ojos sin sospecha. Clava de una vez al vampiro en su reflejo. Pon 3 ajos al norte y una cruz de sal en nuestra estirpe. Necesito que Heráclito triunfe y nadie nunca vuelva a bañarse en las aguas amnióticas de otro caldero cómplice. Hablo de la soga en la casa del ahorcado, una película donde Eva yace junto a Caín, Abel se entierra solo y hasta Dios calla.
Es que Miguel Fajardo es un poeta costarricense. Su papá se volvió ciego y me contaba el drama de su padre y yo me acordaba de mi propio drama. Mi mamá dijo estar ciega muchos años, no estuvo, al final se quedó ciega. Entonces se llama Hablemos ojos ciegos y habla de una madre que no quiso ver nunca. Pienso en ojos ciegos como maldad nocturna en misa nueva, jamás en iris silentes. Mi yo visible no ve y espera el arribo de cuervos que ayunan por 2 semillas en el fondo de mi cráneo. Cuida de tu cuerpo entre cirios miopes, que no te confundan la oscuridad enhiesta ni el sostén del muro. Espera noches deslunadas, la parte liminal de cada uno. 2. ¿Viste ojos ciegos? Ignora nuestros rasgos quienes tantean el perfil y dicen, lo sé. ¿Qué metáfora las yemas? Lechos de memoria sobre manos de sal. La sombra nunca envejece en ojos ciegos. Toda máscara niega su procedente si el ascenso resulta inevitable como el rostro. Tú no lo harías. 3. A menudo despierto en los ojos de los peces. Me horroriza la desmesura en horizontes salinos, la inmensidad del fondo y su omnipresencia. Los abisales cargan un farol sobre la frente. Océano también procrea sus tropos. ¿Topos? 4. El espíritu bendice los párpados, suma, sustrae, cambia el total. Es y no un ojo que se recuerda ardiendo bajo la lupa y huye de esta red que multiplica un no ser infinito. Y ahorita me viene a la memoria uno de los, yo dicho por mí, claro, que ahora me autocito, uno de los mejores poemas de mi vida, de los mejores poemas de mi vida. Se llama De tigres y panteras. Si sobrevivir al tigre os parece heroico, domesticar la jaula. Y el que hay uno que es glorioso. Venía, esto lo hice en Costa Rica, es un poema glorioso y gozoso, para que no nos quedemos como así. Venía yo con una pena de amor en un camión de segunda, en un camino de terracería, y yo hecha pedazos. Era joven, llamaba. Hola, Noé, siéntate. Ese hombre que viene operado el corazón, por Dios, que lo sienten en algún lado. Llegó Noé. Noé Yamahata. Un aplauso para Noé Yamahata. Se operó del corazón y está aquí. Gracias, Noé. Entonces venía con toda esta pena, porque además uno parece turista cuando carga un montón de maletas, ¿no? Entonces la gente que iba a los poblados se le quedaba uno viendo así. Y yo acá con la gana de llorar, de decir, de mentar, ¿sí? Y no podía, porque cada vez que quería decir algo, mi cerebro congruente, pegábamos con una piedra y yo iba a dar a donde van los guajolotes acá. Bueno, ese es el cuadro, se llama Niño de Aceitunas. Un niño de aceitunas observa cómo me empeño doblando el sol que retosa en su girándula.
El astro no luce en estas tardes de corpiños abatidos y camisolas en salmuera. Pero eso no lo saben ni el niño, ni el sol, ni los sepias optimistas que algún color agregan a este bisturí en blanco y negro. Tu silencio fue sal viva, tormento para este caracol, mi laberinto y todos sus yunques. Urgen tormentas, palabras, cabalgando sobre nubarrones de espuma. No este sol, carcajada de amarillos que en broma sale de madre entre mis hojas, conoce el atajo de la llaga y no quiso detenerse hasta que, como tú, todo inunda. Cuánto descuido dejarte entrar. 2. Un niño de aceitunas repara y sonríe. Yo, luto rupestre. Murmuraste arena como quien lija el ojo del pez hasta llenar de sangre la pupila, hasta plagar de estalactitas el último de mis panes, como quien ejerce la acupuntura con avispas y sin licencia. Él, mirada obsidiana contra luz, total descaro como lámpara al acecho, literalmente refractario a cualquier derrame que no sea baile de trompo sobre la uña o uñeta de canicas en el centro. Y yo, 3. Un niño tan azul como la sonrisa del desollado, graniza incesante en mis almueras su mirada de aceitunas. Más azul que el relámpago rebota en este espejo y se traduce rayo que atraviesa curando cualquier herida. Conquisto alguna cima y sobre el valle 3 opilotes se aploman. Descuelgo sepias por los muros, tapio los mañanas tristes, porfío carne en las heridas y me curo de mortajas. Gracias. Van a acabar tan triste. Muchas gracias, querida Guadalupe. La verdad que es una gran oportunidad escucharla leer poesía en su, sí, en vivo y en directo, ¿no? No viéndolo por internet, no en un video como el que nos están haciendo. Y bueno, aprovechando que la tenemos aquí y que tenemos libros a la venta que son totalmente de ella, porque quiero decirles que esta editorial tiene como muy presente un trato justo y ético con el autor, porque yo soy una de tantas poetas que también padecieron pues, los abusos editoriales, ¿no? Entonces, ella encargó 100 o 200, 100 libros, y de esos 100 libros se los quedó ella, todos. Claro, a mí me tocó uno porque escribí la cuarta de forros, pero están aquí los libros, una parte significativa que va a firmar, ¿no? Ahora, al concluir, para todos aquellos que lo quieran adquirir. Está a la venta. ¿De precio? 2.50. A 2.50. Y antes de pasar a ese momento, quiero preguntarles quiénes tienen algún comentario, quiénes quieren dedicarle unas palabras a Guadalupe, hacer alguna pregunta. No levanten tantas manos a la vez porque no sé por dónde empezar. No se amontonen. Adelante, Gloria. Bien. Buenas tardes, Lupita. Felicidades por esta presentación. Gracias. Cada que hay una creación sobre un libro y lo que es la poesía, ¿qué hay detrás de ti como autora en lo que es el producto del libro? Esta emoción, esa inquietud, ese sobresalto de cómo finalmente va a terminar una obra. Y sí me gustaría que compartieras este lado que luego no conoce el público, en el ejercicio de escribir, todas las vicisitudes que pasan para poder ver Asesino en Casa.
Gracias, Gloria. Pues primero hay que sobrevivir a la propia historia. Este libro tiene mucho de biográfico y tiene otra parte en donde yo me involucro antes de conocer a Meche, en el periodismo donde ya conocí a Maribilia. Me involucro con niños de la calle, tratamos de rescatar a través de otra carrera que tengo que nadie conoce casi, que es una cosa de psicología se llama intervención en crisis y todo esto. Tratar de rescatar niños maltratados, niños de la calle y luego niños maltratados. Y me tocó verlos morir. A veces aquí hay una historia de un niño que no logramos llegar para abrir la casa. Finalmente, cuando logramos abrirla, que el Ministerio Público nos dejó, pues ya había muerto. ¿Y por qué hago esto? Bueno, por una convicción. Si Dios te dio un don, hay que ponerlo al servicio de los demás. Si no, no sirve de nada. El periodismo que yo hago es igual. Ahora, tú dices, ¿qué hay detrás de esto? Bueno, muchas lágrimas y muchos milagros. El primer libro de Asesino en Casa lo publicó Editorial Colibrí. Mi editor falleció, desgraciadamente, Sandro Poet, en el COVID. Y era un hombre que hacía bicicleta, corría, era todoterreno, por eso yo no hago deporte. Yo sobrevivo a todo, sobreviví a mis padres. Entonces él se enamoró de Asesino en Casa y dijo, yo lo publico. Y no solo eso, sino que me tocó el poeta de la UNAM, ¿cómo se llama? El que era el... Rubén Bonifaz Nuño vio el texto porque salió en la colección Haz de Oros y si no lo aprobaba Rubén Bonifaz Nuño, no salía. Y déjenme decirles, para los que no son del ambiente poético, quién era Rubén Bonifaz Nuño. Era un monstruo sagrado de México. Entonces, gracias a eso tuve mi primer libro. Sinestesia lo tuve porque hubo otro editor que se enamoró de él y lo mandamos a concursar a España y le ganamos a Octavio Paz, que mandó un círculo de colores que se llamaba Blanco Móvil. Y le ganamos con Sinestesia a Octavio Paz. Pero yo tenía 21 años, una cosa así. Ya era mamá, de verdad, Monse, ya era mamá, pero pues bueno, ya ganamos, fue otro editor enamorado. ¿Qué más te cuento? Astillas del Tiempo. Astillas del Tiempo fue otro editor enamorado del verso y dijeron, esto tiene que salir sí o sí. Y se la jugaron. Y tengo todos mis libros, ¿cómo se llama? O sea, agotados. Agotados y todas las antologías en que he salido están agotadas. Por eso decido hacer una segunda, porque ya no había libros míos y estoy buscando quién saca Sinestesia otra vez, que es muy difícil porque es un libro de cartón dividido en 3, que se puede leer el primer libro, el segundo, el tercero, de adelante hacia atrás y de atrás para adelante, que es un poco lo que hablaba Jesús, que yo juego mucho con la heterotonía, juego con las formas, juego con los espejos y ahora hasta jugué con el Génesis y el Apocalipsis, que ese es el libro. Es que hay trabajo, riñones, ganas, ojos, y para poderte montar encima de este mundo editorial que es tan difícil en México. No sé si contesté bien o ya me fui por otro lado. Sí, aquí, periodistas. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas Yo soy tardes. Lidia González. Represento al diario digital La Pluma del Centro Norte. Cubrimos principalmente lo que es Querétaro y Aguascalientes, desde luego la Ciudad de México en información nacional y relevante. Mucho gusto en conocer a un personaje tan importante como tú y es un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Mi pregunta, una de ellas es, el título del libro es bastante sencillo, Asesino en Casa. ¿Cómo llegaste a él? ¿Cómo lo decidiste? Esa es una. Otra pregunta es, ¿hay alguna diferencia entre la edición anterior a esta en cuanto a contenido? Y una tercera pregunta. ¿Por qué
optaste por la poesía para exponer tantas problemáticas y no cualquier otro género periodístico que igual los dominan muy bien? Gracias. Asesino en casa, yo le decía a Sandro Cohen, el asesino está en casa, porque estuvo en mi casa. Y oí, bueno, mientras te involucras con estos temas de niños maltratados y todo, dice, no, decía la policía, vamos a buscar en la casa. Esto lo hizo alguien de cerca. Y es cierto, las agresiones a los niños, violaciones, molestias, golpes, hasta asesinato, y Patsy nos podrá decir, los habitantes de la casa son los que primero agreden al niño. Es gente enferma, gente enojada con la vida o gente loca. Y de ahí viene el título, Asesino en casa. Obvio, me lo corrigió Sandro Cohen, Asesino en casa, no Asesino en casa. Él era más poeta que yo. Yo me vi muy periodística en el primer título. La poesía, fíjate que yo no pensaba escribir nada de mi casa porque da vergüenza. Pero fueron pasando los años y un buen día me pasó lo que a Carmen Lozano. A ella le mataron a su tío en la guerra civil. Y dice, un día yo no quería nada con la guerra civil, debía escribir. Y un día me sentí un frenesí así, y empiezo a escribir y no puedes parar. La poesía es terrible, terrible. A mí cuando me acomete digo, Dios mío, ¿por qué no fue el periodismo? No comes, te encierras, te molesta que te hablen, suena el teléfono y lo quieres aventar. El tema se impone. Tú no escoges el género, eso es mentira. Por lo menos no en poesía, pero no sé si mis compañeros quieran ahondar más en eso. ¿Tu otra pregunta era? ¿Cuál? ¿La tercera? Sí, era diferente el primer tomo, en la primera. Ah, sí, tienes razón. Sí, está corregido. Ya con mi experiencia ahora sé qué poemas se pasaron de largo, cuáles tuve que recortar, qué palabra tenía que cambiar, y decía José Emilio Pacheco, y esto me lo enseñó él, que se haga bolas nuestros biógrafos. Usted lo que tiene que hacer es corregir y entregar un libro cada vez mejor. Eso hacía él. Gracias. Muy bien, ¿quién más tiene preguntas, comentarios? A mis compañeros de mesa, que son unos genios. Adelante. ¿Qué tal? Le quería preguntar acerca del poema, porque justamente yo también lo vi, el de Tigres y Panteras. Exactamente usted, según usted, ¿por qué es como su mejor poema? Algo así mencionó, ¿no? Que era su mejor trabajo. O sea, ¿por qué? O sea, es tan corto también, ¿no? ¿Por qué según usted es lo mejor? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Gracias por fijarte en ese poema. Ese poema es una maestría en cuanto a concisión, ¿verdad? Lo que yo quise decir, o sea, hay veces que tienes un pensamiento muy largo, decir, ay, fíjense que cuando yo era chiquita y mi padre y yo es el tigre. Y el tigre estaba para matar y estaba en la esquina de la casa y había que acecharlo para que no te atacara. La pantera, que es la que nunca aparece, adivina tú quién es. Y la jaula es muchas cosas. La jaula es la culpa, la jaula es porque el niño siente que es culpable de lo que le pasó. No es culpable. Y es la culpa, es la vergüenza. Y más grande ya yo de edad fue la ira, cuando comprendí absolutamente todo, la ira. Les voy a contar algo que nunca he dicho en público. Cuando murió mi padre y mi madre se encerró en un silencio así horrible y de ceguera, ahora sí ya de ceguera real,
vinieron las amistades de mi familia a quererme reclamar a mí lo que había hecho un pedófilo en sus casas. Y yo le dije, ahí está la pantera, vayan con ella. Espero que te haya contestado. Es muy duro para mí decirlo. Entonces, toda esta historia en 2 líneas. Adelante, por favor. Ay, sí, amiga. Ella fue candidata a la presidencia de la República. Apláudanle. No estaríamos tan mal si hubiera llegado. Por el Partido Laborista, que tampoco existe ya, pero hay muchas cosas que no existen. Bueno, ya tengo que decir que primero estoy muy emocionada de poder estar nuevamente en la librería Bonilla acompañando a mi amiga, a mi hermana. La verdad es que qué difícil, Lupita. Sí, yo estaba a punto de llorar ya 3 veces. Lupita me sorprende siempre. Su creatividad, su voluntad, su manera de pelear por la vida es contagiosa. Creo que este libro hace homenaje de esas cualidades que ella tiene. Yo soy hija de poeta, crecí en medio de la palabra y reconozco en Lupita uno de esos gigantes donde la palabra le brota de todas las formas y siempre va a ser poética, con esa ironía fina que tiene para escribir artículos para la reflexión política, que se contagian, que se disfrutan cada artículo que ella escribe para describir situaciones dramáticas en las que nos vemos envueltos todos. Entonces, me siento muy emocionada, contenta de estar aquí y una disculpa porque se me quiebran los ojos. Gracias. Muchísimas gracias y por favor no hay que pedir disculpas porque la voz se quiebre. Yo creo que nosotros tenemos que dar las gracias a los que hablan desde el corazón. Sí, sí. Así que un aplauso para ella, por favor. ¿Alguien más? No, es un orgullo estar aquí. Es un orgullo verte, es un orgullo leerte, es un orgullo leerte todos los martes y ser amiga tuya. Gracias. Gracias. Angelito, nada. También es un placer y saber que, sobre todo también saber que los libros no se detienen. O sea, que el ver que ahora hay una segunda edición y que hay una nueva versión es como la vida misma, ¿no? O sea, el libro no se queda impreso y guardado o leído, todavía se va transformando y creo que esto seguramente ahora que lo has retrabajado y vuelto a presentar, hay cosas que tienen otro significado, un nuevo significado a partir de tu experiencia, a partir de tu edad, a partir de tus pérdidas. Entonces, felicidades una vez más y me siento también honrado de estar aquí contigo. Muchas gracias. ¿Alguien más? O cerramos. Muy bien, pues yo para concluir quiero nada más decir que la poesía es un océano, realmente tiene muchísimas posibilidades, muchísimas vertientes, muchísimas razones de ser. Una de ellas es salvar vidas. Hay muchos poetas que estamos aquí gracias a la poesía, que no nos hemos ido de este mundo porque tenemos la mente fija en la poesía o la poesía nos ha tomado la palabra. El caso de Lupita es uno de ellos, sin duda alguna, y yo particularmente quiero agradecerte, como dijo la compañera, tu lucha para seguir viviendo, porque la vida, compañeros, no es fácil para
para ser vivida con una sonrisa 24 horas, ¿no? Tiene muchos bemoles y yo verdaderamente sé que a veces se complica más por cuestiones químicas, por biología, por depresiones, por pensamientos que te arrastran sin piedad. Y yo quiero de verdad reiterar mi gratitud de tener aquí presente a Guadalupe y de agradecerle su esfuerzo por seguir viva y por contagiar la vida a los demás, porque sé el gran esfuerzo que hace día a día para mantenerse de pie, compartir la poesía y seguir adelante con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. Y pido para ella un aplauso, por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias, Jesús, por tomar el metro y venir con tu derrame. Yolanda, ¿qué más te puedo decir? Vienes desde Cuautla y es otra amiga, alumna que padece estos vaivenes químicos, ¿verdad? Que nos sacan de la circulación. Para mí este es un regreso. A mí me retira la depresión profunda. Son muchos años trabajando la violación, la familia y sus agrestes curvas, como acaban de ver, sus tigres, sus panteras y sus jaulas. Me retira a veces por temporadas la depresión o un ataque de pánico. Entonces lo que yo hago es ir con mi psiquiatra, tomar mis medicamentos y tratar de seguir escribiendo. Me retiro 18 años, estoy regresando. Tengo un libro que ya ganó el Líbano. Regresé con un libro y ganó. Y esto mucho tuvo que ver Carmen con esto. Ella me animó muchísimo. Mándalo. Yo dije, no, pues si no gano ni en esa, voy a ganar el Líbano. Pues sí, gané. Y pues Carmen ha sido mi ángel de la guarda. Cada vez que me pongo mal o algo, me dice, háblame, 24 por 24, aquí estoy, 7 por 24, y no me ha dejado caer nunca. Muchas gracias. Gracias por las amistades de años que hay aquí. Gracias, y espero que cuando presentemos De Hierro y Fuego, que es el que ganó en Najit Namá, estén aquí. Muchas gracias. Gracias a la librería Bonilla por su paciencia. Gracias, hija, y a toda tu farmacia que están aquí. ¿Cómo? ¿Nos puedes tomar?